Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, iniciando un trimestre. En el mismo estaremos tocando algunos puntos importantes sobre el libro de El Éxodo, y la guía en sentido general trata de ese tema, el Éxodo de Egipto. De manera que es importante que usted pueda tener la guía en mano, y como siempre decimos aquí en la radio, bajo la dirección del Espíritu Santo, estaremos compartiendo las hermosas enseñanzas de la Biblia desde la óptica de la guía de estudio que reiteramos en este trimestre. Vamos a estar hablando acerca de ese grandioso éxodo que se produce en Egipto. Cada día tenemos el privilegio y el placer de sentir la presencia del Espíritu Santo, y tenemos también un pastor que interactúa con nosotros. En este caso, damos la bienvenida una vez más al pastor Ángel Dayan de la Cruz, que estará con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones que, repetimos, tiene que ver con ese interesante éxodo, el viaje a la tierra prometida que fue hecha por el Señor al pueblo de Israel. Pastor Ángel Dayan de la Cruz, muchas bendiciones. Dios le bendiga, mi querido hermano y amigo, Pastor Juan Francisco Scroggins Wagner. Gracias por darnos la oportunidad una vez más como equipo, el poder estar en este viaje. Realmente el estudio de este trimestre, a todos, la temática nos encanta, específicamente a aquellos que aman la historia, aquellos que gustan de profundizar en la Biblia, a raíz de lo que significa para nosotros conocer el texto bíblico, y más aún, de manera muy especial, este libro de Éxodo, viaje a la tierra prometida. Realmente es muy importante este encuentro, y saludar a nuestros amigos y amigas de la iglesia, hermanos y hermanas que se conectan en Radio Amanecer en Estudio cada día, los tres horarios, pastor, mañana, tarde y noche. ¿Qué le parece? Eso es así. ¿Sabe que quiero, aunque ya lo hicimos al cerrar el trimestre, agradecer al pastor Cristian Veras, quien estuvo con nosotros durante 6 meses ahí, día tras día, dando estas lecciones, y ahora tenemos un gran sustituto en las lecciones, es el pastor Ángel Dayan de la Cruz, y que comúnmente ya lo conocen por su apellido, el nombre que ha popularizado dentro de nuestro pueblo, Machuca. El nombre artístico. Así es que el pastor Machuca también estará con nosotros, y agradecemos de antemano que haya aceptado la invitación para estar con nosotros. Pastor, antes de entrar en detalle sobre la parte introductoria de la primera lección, que va a introducir también el libro de Éxodo, será importante que usted nos dirija en oración. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque una vez más nos has dado la vida y la oportunidad de encontrarnos para estudiar tu palabra. Ilumínanos con el poder del Espíritu Santo para que podamos entender, compartir lo aprendido y ponerlo por obra. Gracias por esta oportunidad una vez más. En tu nombre te agradecemos y te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, estamos iniciando el trimestre. Será importante que usted pueda visitar las tiendas de libros de la Iglesia Adventista, comúnmente ya llamada IAPA, para que usted pueda adquirir el material que estudiamos cada trimestre en Radio Amanecer en Estudio. Iniciamos este recorrido, este viaje fascinante por las páginas del libro de Éxodo, y quisiéramos presentar a ustedes algunos datos de mucho interés que tienen que ver con este libro del Éxodo. Pastor, para algunos autores es muy importante decir que el libro de Génesis, notamos que Dios está creando el mundo, y cuando hablamos del libro de Éxodo, se hace referencia a la creación de un pueblo. Produce esta creación
para liberar a los descendientes de Abraham de la opresión egipcia. Todos sabemos cómo fueron a parar los hijos de Israel a Egipto, y esa es parte de la idea que nosotros podríamos decir acerca del libro. Y esta poderosa liberación se convierte en lo que será el modelo de nuestro Dios, el modelo divino de todas las demás acciones salvíficas posteriores de Dios. Por esta razón, el Éxodo y su historia son centrales no solo para el Antiguo Testamento, sino también para el Nuevo. En un sentido muy real, el libro de Éxodo es, como lo llama un autor, el primer libro de la Biblia. De manera que es muy interesante que nosotros podamos tener presente estas ideas acerca del libro del Éxodo. Realmente es la base, porque entender cómo el libro de Éxodo, aún en su mismo nombre, que significa salida o partida, es muy apropiado, porque el libro detalla la salida de los israelitas de Egipto. Esta idea o esta norma de llamar los libros de la Biblia por sus palabras iniciales es lo que se da también y se cumple aquí con el libro de Éxodo también, pastor. Es una norma básicamente que tienen los hebreos, ¿no? Sí, así es. En este sentido podemos decir estrictamente, hablando sobre el Éxodo, no era realmente un libro separado para los hebreos. Ellos conocían o consideraban lo que nosotros llamamos los primeros 5 libros de la Biblia, que es el famoso Pentateuco, y todo esto, el libro de Éxodo no venía separado del Génesis ni los otros libros que conforman lo que actualmente conocemos como el Pentateuco, sino más bien que era un solo libro. Llamaban a ese libro la Torá, que significa la ley, o aún mejor, instrucción. La mayoría, señores, de los cristianos lo llaman hoy Pentateuco, que significa obra, libro en 5 partes, y el Éxodo es la segunda parte de este libro de la ley de 5 partes, como nosotros bien lo conocemos. Fíjese cómo usted citaba esta división de la Biblia hebrea. La ley, ¿verdad? O Torá, Ketubín, Neviín, son las 3 partes fundamentales de la Biblia hebrea. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la Torá es para los judíos la parte más importante de sus escrituras. ¿Por qué? Porque se considera como la parte santa y autorizada de la palabra de Dios para ellos. Realmente es un documento fundamental que presenta el judaísmo. No solo registra los eventos claves que llevaron a la fundación de la nación y la religión, sino que también, Pastor Scroggins, amigos que nos escuchan, contiene las leyes, los estatutos que guían y gobiernan realmente toda la vida, pastor, toda la vida. Realmente para el judío, lo que sale de la boca de Dios como ley es muy importante obedecerlo y enseñarlo también. Por eso es importante, pastor, lo que estamos anotando en término general sobre el Éxodo, que originalmente no se mira como un libro aparte, sino un todo de ese Pentateuco o la Torá como se conoce actualmente. Este Pentateuco es crucial para los cristianos también. Muchos cristianos olvidan que la primera generación de seguidores de Jesús no tenían el Nuevo Testamento, y lo único que tenían eran las escrituras en la Biblia hebrea, la que conocemos, de la cual el Pentateuco era parte central de ella. Los cristianos predicaban el Evangelio de Jesucristo utilizando precisamente el libro de Éxodo, y este libro es tan importante que en diferentes religiones también notan ciertas situaciones importantes que se dan en el libro de Éxodo. Por eso es que los musulmanes creen que Dios envió variedad de libros, y que estos fueron escritos a través de diferentes profetas que se dieron o vinieron antes de que revelara el Corán o el libro que escribió su profeta sagrado, Mahoma, en ese sentido. El primero de estos libros, en el libro de la ley, fue recibido a través del profeta Moisés. El Corán menciona a Moisés no menos de 196 veces y lo presenta, fíjese, lo presenta como el único profeta con el cual Dios conversó cara a cara, según está registrado también en el mismo libro de
de Éxodo. Noten entonces ahora cómo el libro de Éxodo está en el corazón de la Torá, y es por ello que es crucial para la vida de 10 millones de judíos y más aún de millones de cristianos y de millones de musulmanes. Esto suma, mis queridos hermanos y amigos, 53% de la población mundial. Fíjese, ningún otro libro sagrado puede reclamar una reverencia tan extendida. Ninguno, Pastor Scrogin y amigos que nos escuchan, hermanos. Por eso, cuando nosotros hacemos en este sentido, Pastor Machuque y amigos oyentes, hacemos una estrecha conexión entre el Éxodo y el resto de la Biblia, es una señal que revela la importancia de un libro. Tiene que ver con la cantidad de veces que es citado o mencionado en libros bíblicos anteriores. Usted podrá notar que muchos de los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hacen ese tipo de conexión con el libro de Éxodo. Por lo tanto, Éxodo no tiene casi paralelo en lo que es la cantidad de uso que recibe por parte de los escritores bíblicos posteriores. Los profetas incluso del Antiguo Testamento se refieren continuamente a esa liberación de Israel de Egipto. Y hay por lo menos 149 citas que hacen alusiones al libro de Éxodo en el Nuevo Testamento. Por lo que nosotros podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que los únicos libros del Antiguo Testamento con un número mayor de citas o alusiones son el libro de los Salmos e Isaías, que son también libros mucho más extensos, de manera que el Nuevo Testamento no solo cita al libro de Éxodo en forma muy extensa, sino que los temas y el vocabulario del libro de Éxodo son utilizados intensamente. Note, ya hablando estrictamente del libro de Éxodo y el Pentateuco, es importante que podamos ver cómo son anónimos, por cuanto no nombran el autor. Una larga tradición, sin embargo, vincula a Éxodo con Moisés, y se dice específicamente que ciertas secciones del libro emanan de Moisés, específicamente en Éxodo 17:14, 24:4, 34:27, son referencias puntuales. Fíjense ahora cómo el Nuevo Testamento también conecta a Moisés con el Pentateuco, y ciertamente él es el principal personaje del libro de Éxodo si lo vemos desde ese punto de vista. Aunque es bueno mencionar que el centro del libro de Éxodo no es Moisés, sino Dios, su liberación, su verdad, relación con el pueblo, su misericordia, su perdón, pastor. Sí, recientemente leía un documento donde informaba que posiblemente se habla mucho del Éxodo como tal, pero lo que aconteció después del Éxodo y que se registra en ese libro tiene que ver con la acción del pueblo de Dios después de ver esas grandes maravillas que se registran en el libro de Éxodo, lo que hizo el pueblo en torno a la petición original que le hicieran al faraón de hacer un concierto, un espacio de adoración a Dios, porque ellos entendían que Dios iba a producir esa liberación. De manera, querido pastor y amigos oyentes, es importante seguir destacando algunas cosas importantes que estaremos viendo en este recorrido, en este viaje maravilloso que realizamos a través del libro de Éxodo a la tierra prometida. Este libro del Éxodo revela al Señor como el Dios de amor que trajo la salvación y la liberación de su pueblo en el momento señalado y con sus poderosas acciones. De manera que el libro de Éxodo, ese Éxodo de Egipto, el cruce del Mar Rojo, fueron acontecimientos cruciales y únicos, actos espectaculares y maravillosos realizados por Dios. Ningún evento mayor o más glorioso que esos ocurrió en la historia del antiguo Israel antes de la cruz. Por lo tanto, la historia de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto es, por así decirlo, el Evangelio según Moisés. Noten cómo Dios actuó de manera repetida, de manera milagrosa, para demostrar con cuidado y protección su favor a los hebreos, a pesar de sus constantes recaídas, su misericordia. Es bueno que podamos reafirmar y puntualizar esto. Su misericordia superó con creces la capacidad de ellos para entenderla y aún procesarla emocionalmente. Y en esa trama, en esa narrativa,
¿En qué se desenvuelve el contenido de Éxodo? Una y otra vez, Dios intentando, trabajando por su pueblo, creando un pueblo. Es por eso que ahora vemos cómo con un brazo extendido el Señor condujo a su pueblo a una liberación. Y fue un acto sin precedente, el más grande sin lugar a dudas, en referencia del Antiguo Testamento. Esta inesperada serie de intervenciones que son divinas fue el comienzo de una renovada experiencia de ellos, especialmente con su Dios, mostrando un viaje desde Egipto hasta Canaán, pastor y amigos. Hay que tomar en cuenta mucho, pastor, esa declaración. Cuando era estudiante en aquellos tiempos en la Facultad de Teología, pues se hablaba acerca de ese ciclo. El pueblo sale de Egipto, llega a Canaán, y antes de llegar a la Canaán pasa por muchísimas dificultades, y todo eso se va registrando en el libro de Éxodo para hacer una comparación con lo que va a suceder un día con este pueblo de Dios. Lo que creemos en el Señor Jesucristo, que por un tiempo estuvimos viviendo ahí en la esclavitud del pecado simbolizada por Egipto, y que luego de su liberación ya decía en una reunión familiar que nosotros necesitamos un éxodo en términos de nuestra vida espiritual, salir de lo que es la tierra de Egipto para empezar ese éxodo hacia la Canaán celestial, y eso podría mirarse de manera muy clara y sintetizada en lo que tiene que ver con este viaje que realizamos a la tierra prometida, y que su recuento está en el libro de Éxodo. Noten cómo Dios es mostrado en este libro como el Dios de las relaciones. El Dios de Moisés es reconocido de esta manera. Y realmente su objetivo primordial no era lograr una agenda, lo saqué de Egipto, lo llevé a Canaán. No. Realmente el centro del mensaje que queremos transmitir es ver a un Dios relacional. Su relación contigo, conmigo, es muy significativa. Una comunión profunda con Israel es lo que vemos en este libro de Éxodo. Su pueblo elegido, para lo cual lo condujo al Sinaí, en este caso. Es indudable que con este Éxodo Dios lo que pretende es tener una profunda comunión con Israel, ese pueblo elegido, el cual definitivamente, en la medida en que iremos profundizando en el estudio de este libro, nos damos cuenta que Dios estaba presente allí y que mantenía esa estrecha relación con el pueblo. Por eso, pastor y amigos oyentes, ya decíamos la conexión que hay entre diferentes autores de la Biblia. Nosotros podríamos decir en esta parte introductoria incluso que el apóstol Pablo enseña lo que sucedió al pueblo de Dios en el pasado, que es una lección sumamente objetiva para nosotros, a fin de que podamos aprender de sus errores y seguir fielmente al Señor en el día de hoy. Por eso citamos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. De manera que, apreciado amigo, compañero Pastor Machuca, y a nuestros apreciados oyentes, los acontecimientos que se describen aquí en el libro de Éxodo es como aquella máxima que nosotros conocemos. Es importante que los pueblos estudien su historia para no cometer los errores en el presente, y de eso se trata el libro del Éxodo. Es por eso que debemos leerlo, debemos estudiarlo, debemos aprenderlo, porque por diferente que sean nuestras circunstancias de las de ellos, es decir, el pueblo que Dios eligió, que Dios libertó, los principios espirituales que sustentan este tipo de principios que son enseñados aquí, siguen siendo los mismos para nosotros hoy. Y creo que es una base muy buena y contundente para nosotros hoy en el estudio que hemos de presentar del libro de Éxodo durante estas 13 semanas, pastor. En 13 semanas vamos a presentar cómo el libro está dividido en lecturas por semana, por capítulo, según el esquema de la temática que sigue. Y creo que usted será grandemente bendecido. Yo seré grandemente bendecido. Y cada uno de nosotros vamos a crecer estudiando el libro de Éxodo este trimestre. Esa parte que tiene que ver con ideas generales acerca de el libro de Éxodo es básica para que nosotros podamos enamorarnos de este libro
Uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento es el libro de Éxodo y especialmente de este Pentateuco. Así como, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se hace referencia, algunos autores dicen que es muy importante el Evangelio de Mateo. En el Antiguo Testamento es importante sacar tiempo para estudiar el libro de Éxodo y yo creo que ha sido un buen tema en horas buenas para nosotros entrarnos, maravillarnos de los grandes mensajes que hay en el libro de Éxodo. Por eso, en esta semana iniciamos el estudio titulado Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Es el título general de la lección que estaremos viendo en esta semana. Y pastor, siempre motivamos a hacer un gran ejercicio y sería importante, como siempre decimos, memorizar un texto de la Biblia, como es el caso de Éxodo 2, los versículos del 23 hasta el 25, que va a servirnos de fundamento. Pastor, si usted fuera tan amable de compartir con nosotros el contenido de este texto bíblico de Éxodo 2, 23 al 25, que es el texto de referencia durante la semana. Oh, claro, cómo no. Para mí también será un reto, no solo leerlo hoy, sino memorizarlo también, pastor. El examen usted lo hará el viernes, ¿verdad? Ajá. Para saber si he pasado la prueba, ¿verdad? Nos examinamos los dos. Ok, vamos a leer. Yo no soy tan bueno en asunto de memorizarnos. Ok. Leemos Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Es interesante este texto de la Biblia. Sería importante que saquemos un tiempo para analizarlo así rápidamente. En medio de la servidumbre, de la esclavitud, dice el texto bíblico que los hijos de Israel clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Señores, en la medida en que nosotros clamamos, y esto es un ejemplo maravilloso que nos ofrece este pasaje de la Biblia, subió hasta Dios con motivo de la servidumbre y no solamente queda allí, sino que Dios, ¿qué cosa? Escuchó. Dios oyó su gemido y no solamente oye, sino que se acuerda del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Y luego de todo esto dice, miró Dios a los hijos de Israel y reconoció su condición. Noten ustedes que el pueblo de Israel prosperó bastante en Egipto. Y de un momento que analizamos la prosperidad, ahora podemos ver a través de la historia del Éxodo cómo estuvo oprimido, cómo estuvo maltratado, cómo se sintió. Y durante 400 años habitó el pueblo de Israel en Egipto. Llegó a ser esclavo allí. Pero en medio de las dificultades, en medio de los problemas, noten cómo el libro de Éxodo habla de las batallas existenciales, las injusticias y las pruebas que forman parte de la vida. Realmente, cada uno de nosotros puede que nos sintamos alentados por los relatos de las intervenciones de Dios en favor de su pueblo que sufrió o que padeció. Y es como usted acaba de decir, Pastor Scroggins, el Señor escucha el clamor de los oprimidos y realmente ve nuestras luchas, nuestras lágrimas y agonía y acude en nuestro rescate. Esto es lo que aprendemos y vemos aquí en este libro de Éxodo. Hay un detalle muy importante que quisiéramos citar a lo que es la parte introductoria de la primera lección, donde el autor plasma algo muy interesante que a nosotros nos resulta muy interesante cuando él dice que Dios toma la iniciativa para liberar a quienes confían en Él. Solo tenemos que aceptar por fe lo que Él nos ofrece. Por eso es necesario, señores, estudiar el libro de Éxodo, porque señala lo que Jesús ha hecho por todos nosotros. Es un libro acerca de la redención, la liberación y la salvación final. Todo lo cual está a nuestra disposición por la fe, gracias a lo que Cristo Jesús ha logrado en nuestro favor. De manera que, señores, es importante que en medio de esta situación que nosotros pudiésemos estar viviendo de calamidad, situación con apriete económico, que un enfermo en la familia o una situación familiar grave, el mismo Dios que produce
la liberación del pueblo de Israel de Egipto a través de ese gran éxodo que iniciamos a estudiar en esta semana, es el mismo Dios que está presente para producir la liberación actual de aquellos que claman. Realmente Dios es nuestro cuidador, es nuestro ayudador, mientras Él nos guía a la eterna tierra prometida en este viaje. Debemos saber que Dios va con nosotros. Relacionémonos con Dios a través de la oración, a través del estudio, y permitamos que Dios sea Dios en nuestra vida cada día. Eso es así. Pienso que ya hemos puesto el contenido, la introducción del contenido de la lección de esta semana, donde estaremos viendo el pueblo de Dios en Egipto, el trasfondo histórico, estaremos analizando las parteras de las hebreas, el nacimiento de Moisés, y un tema de mucho interés con el cual estaremos cerrando la semana, tiene que ver con un cambio de planes. Así es que gracias, amigos, por acompañarnos en esta parte introductoria, y es nuestro anhelo y deseo que las bondades de nuestro Creador nos acompañen. Vamos a orar. Señor, en esta hora agradecemos por este contenido maravilloso que iniciamos en este trimestre. Bendice a los amigos que estudian con nosotros, bendice a aquellos que tienen el interés de conocer cada día más de las Escrituras y del libro del Éxodo, y que en la medida en que aprendemos también podamos fortalecer nuestra fe y poner en práctica lo aprendido. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.